Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Muy buenas noches para todos los radioescuchas. Hoy nuevamente al aire con nuestro programa Pedagogías al aire, con la participación del profesor John Ávila desde el CEID Nacional, el profesor Elkin Jiménez, legendario del sindicalismo antioqueño, historiador, y con la profesora de la Universidad de Antioquia, investigadora Hildamar Rodríguez, en nuestro programa que hoy llevará el nombre de la pedagogía, que es lo que le ha aportado al sindicalismo. Profesora Hildamar. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todas las personas que participan de este programa. Este segundo encuentro, como acaban de señalar, está dedicado a una pregunta que vamos a formular de dos maneras, tratando de abarcar como los múltiples sentidos que esta tiene. De un lado, ¿qué le aporta el sindicalismo a la pedagogía? Y del otro, ¿qué le aporta la pedagogía al sindicalismo? Se trata de una pregunta compleja y amplia que implicaría al menos dos puntos de partida. El primero, precisar qué entendemos por sindicalismo hoy, dar cuenta del origen, los cambios y las mutaciones, así como de las luchas y disputas en las que el sindicalismo docente se ha visto inmerso a lo largo del siglo XX y XXI. Y el segundo punto de partida es alguna noción de pedagogía que permita establecer esa relación de influencia. Antes de comenzar con las dos personas que nos acompañan, yo quiero hacer como unas precisiones que me parece importantes como para poder enmarcar el tema. De un lado, destacar que hubo un momento en la historia de la educación en Colombia en el que había una cercanía muy estrecha entre sindicalismo y pedagogía, que fue precisamente la producción del movimiento pedagógico, donde se habló de una lucha político-pedagógica para hacer reconocimiento al saber de maestros y maestras. Y la segunda precisión tiene que ver con que ese conjunto de luchas sociales que el magisterio ha desarrollado, digamos lo que han tenido diferentes enfoques o perspectivas que van desde la lucha por las condiciones laborales, el derecho a la agremiación, hasta las luchas por la calidad de la educación pública, y que hoy, digamos lo que recogen como un mix de lo que eso significa. Con este panorama que hemos fijado, entonces quiero como presentar a las dos personas que están invitadas a este espacio, que tienen una amplia trayectoria en el sindicalismo y que han ocupado diversos cargos en las organizaciones a las que pertenecen. De un lado, a Elkin Jiménez, que como señalaban, es toda una institución en Antioquia, es ampliamente reconocido por todo lo que ha aportado al sindicalismo. Es maestro de la Normal Nacional de Medellín, licenciado y magíster, fue directivo de ADIDA y su trabajo de investigación está relacionado con la historia sindical y magisterial en el país. Y de otro lado, que nos acompaña desde Bogotá, como también han señalado antes, John Olimpo Ávila Buitrago, que es pedagogo, investigador y activista en el liderazgo de impulso del movimiento pedagógico y actualmente es secretario ejecutivo del CEID de FECODE. Con estas dos presentaciones, como del contexto que tenemos y de las personas que nos acompañan, pues vamos a empezar como esta conversación. Y la primera pregunta quiero planteársela a Elkin. Bueno, más que una pregunta, es como una invitación, como hacernos un breve recuento sobre lo que significa el sindicalismo, ¿cierto? Entender históricamente el origen, las luchas, las transformaciones, las disputas que ha tenido el sindicalismo, para enmarcar un poco como el tema. Buenas noches a la audiencia, muchísimas gracias a la Secretaría de Pedagogía, de Cultura de ADIDA, y felicitar a Hildamar y a la Secretaría por esta nueva iniciativa de programas. Pues para introducir las dos categorías o enunciados hay que preguntarnos ¿qué fue primero, la pedagogía o el sindicalismo? Lógico que fue primero la pedagogía que el sindicalismo. El sindicalismo solo llegó por los lados de la revolución industrial y más adelantico. Hay que decir que en general y en particular el magisterio de Antioquia siempre tuvo organizaciones. Hubo una liga de institutores de Antioquia, hubo una
hubo un sindicalismo muy fuerte en los años 40. El SIDETE se llamaba Sindicato de Trabajadores de la Educación, que se fundó en 1948. Con el fatídico 9 de abril del 48, en el 45 se fundó el SIDETE. Con el fatídico 9 de abril del 48 desapareció el SIDETE. Era un sindicato muy fuerte, tenía en Islamar la mayoría de afiliadas eran mujeres, eran más o menos 900 afiliados y 600 eran mujeres. Tenía una tendencia liberal, algunos comunistas y progresistas en general, pero sus archivos desaparecieron en el 48. ¿A quién le tocó organizar ya sindicato? Al conservatismo, que estábamos en el vórtice de la violencia política, y tomaron la vocería los únicos que podían y a los cuales dejaban tomar la vocería, que fueron conservadores de varios tipos, conservadores ospinistas, laureanistas, alzatistas, y desde el 50 empezaron a idear el asunto de un sindicato, y bueno, en el 51 se funda ADIDA. Les decía antes de la conversación que nos llamamos asociación y no sindicato, porque estaba prácticamente prohibido y la Iglesia Católica no dejaba fundar sindicatos, y Monseñor Miguel Ángel Willes le recomendó a esos maestros que se estaban reuniendo en el Instituto Técnico Comercial con don Julio Carvajal Gil, que era un abogado conservador, activista conservador. Le recomendó Miguel Ángel Willes a este grupo de conservadores que fundaran una institución, pero que la llamaran asociación, y desde ahí nos llamamos Asociación de Institutores de Antioquia, que la denominación institutores también tiene un significado más institucional, más como religioso, porque decía Monseñor Miguel Ángel Willes, y la sociedad en ese momento lo consideraba así, que los sindicatos eran sinónimos de revuelta, de alboroto, de comunismo, de ateísmo, y recomendó con cuáles sacerdotes, con cuáles presbíteros estos maestros conservadores se debían reunir para darle vida a ADIDA. Entonces ADIDA, hace poquito, cumplimos 73 años en noviembre del 51. Eso para iniciar el origen de ADIDA, porque FECODE, de pronto John nos habla, FECODE se fundó en el 59, y ahí empieza ya la relación entre ADIDA y FECODE. Se dio unos años después, como en el 60 y pico, pero después les sigo contando. Listo. Muchas gracias, Elkin. Yo voy a destacar 3 elementos de lo que plantea Elkin para darle la palabra a John Olimpo y que nos pueda hacer esa precisión de cómo fue el surgimiento de FECODE. O sea, lo primero que me parece muy importante que destaca Elkin es que siempre hubo un deseo o un anhelo de organización sindical, en algún tipo de organización, que implicaba ya una reunión para hablar sobre asuntos particulares que tenían que ver con la educación, ¿cierto? En principio, digamos lo que ya luego nos contarás, cuáles eran los temas que pretendía ocupar o atender esas organizaciones específicas. El segundo es que el hecho de que ese dato que presentas de Monseñor Miguel Ángel Willes y el surgimiento de un movimiento sindical bajo la figura de una asociación de profesionales y marcada por figuras del conservatismo, digamos lo radical, pues también, digamos, lo que nos lleva a pensar en algún momento qué de eso queda o qué no, aún en las luchas sindicales, un poco señalando que ha estado también como ideológicamente vinculado a uno u otro partido, y que hoy, por el contrario, como lo decía Miguel Ángel Willes en 1951, pues el sindicalismo está claramente asociado al comunismo, ¿cierto? O al socialismo o a revueltas específicamente. Eso me parece que vale la pena tenerlo en consideración para hablar, como era la primera, este es el último punto que quiero destacar, como tu punto de partida,
y es que primero fue la pedagogía que el sindicalismo. Entonces ahí vamos hablando de qué tipo de relación tiene uno y otro, si el origen específico tiene alguna relación de influencia en uno u otro. Entonces muchas gracias. Y vamos a darle entonces la palabra a John Olimpo y que nos cuente un poco sobre el recorrido que ha tenido FECODE desde sus inicios, cuáles han sido las características y condiciones de esta federación y que también nos hable un poco de qué significa ser federación. Muy buenos días, un cordial saludo a Harold, a Ildamar, a Elkin y pues a todo el equipo de trabajo de Pedagogía al Aire y a María del Pilar. Bueno, para abreviar, y gracias a Dida también la invitación y la cordialidad de contar en este espacio y con esta participación. Pues la primera pregunta, tú me dices de los orígenes de FECODE y tenemos que conectarlo con el tema de la pedagogía. FECODE se interesa por la pedagogía en el movimiento pedagógico en 1982. O sea, prácticamente casi 30 años después de haber sido fundada FECODE, ¿no? FECODE también tiene una fundación tardía en 1959 y tiene que ver con ese carácter federal que tú mencionas. En Colombia también el sindicalismo es tardío, ¿no? Los primeros sindicatos, o sea, en Colombia el sindicalismo existe desde el siglo XX, 1930. Los primeros sindicatos fueron dirigidos por el Partido Liberal y Conservador, pero también surgieron tendencias comunistas, socialistas y otras experiencias desde distintos enfoques teóricos y políticos, ¿no? Y eso marca una tensión que ha habido siempre en el sindicalismo. Hay quienes piensan que el sindicalismo debe dedicarse exclusivamente a los derechos laborales y salariales, y en cambio existen desde las tendencias socialistas, comunistas, revolucionarias, existe la idea de que el sindicalismo tiene que preocuparse por la sociedad, no solamente por los trabajadores, sino por el cambio social, por otras condiciones económicas, y que ven que los problemas laborales tienen que resolverse en la condición estructural de las fuerzas económicas y políticas que están en el país. Es decir, es por un cambio en los modos, medios y relaciones de producción en que se va a lograr justicia, equidad, igualdad y otras reivindicaciones que también tienen que ver con lo laboral. Entonces siempre ha habido esa tensión. FECODE surge porque primero surgieron varias filiales, Adida, surgió el Huila, que tiene 80 años, mientras que FECODE, no recuerdo en este momento con la ADE, Cundinamarca. Primero surgieron varias regionales, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque la administración política y los trabajadores en ese tiempo, los de la educación, pues dependían mucho de lo local, ¿no? Y la federación es la agrupación de esas federaciones, de esas asociaciones locales, ¿sí? O sea, las asociaciones ven que necesitan una perspectiva de trabajo nacional y que en esa perspectiva de trabajo nacional la lucha por sus reivindicaciones tiene que ser articulada, y entonces hacen varios esfuerzos de consolidar la federación, de articular las regionales en una estructura federal descentralizada, pero que tuviera una proyección y una resonancia nacional, y es así como logran en el 59 crear FECODE como federación y hacer el acta de constitución. El reconocimiento de FECODE jurídicamente vino varios años después, hasta el 62, creo. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? ¿Cuáles reivindicaciones habían en ese momento? Eran reivindicaciones claves. A los maestros no les pagaban su salario totalmente, no lo pagaban, el salario era pagada en especie. Había otra reivindicación importante, que era que la semana laboral fuera de 5 días y no de 7 días como estaba ocurriendo. El día domingo los profesores tenían que acompañar a los estudiantes a las misas, ¿sí? Eso forma parte de esas anécdotas, pero entonces se volvió una reivindicación pelear por una semana de 5 días y así sucesivamente. Esas conquistas vendrían a darse
en la década del 70 ya, en luchas que duraron 10 y 15 años, ¿no? Ese es el origen, y reitero lo dicho inicialmente, la preocupación por la pedagogía solo llegó en la década del 82, y pues esa hipótesis que plantea Elkin es válida. La pedagogía existió antes que el sindicalismo, ¿no? Hay que tener otra cosa en cuenta. El sindicalismo en Colombia tuvo un antecedente que fueron las sociedades de artesanos, que esas sí existían desde el siglo XIX. Y en el mundo sí, a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, los sindicatos tienen orígenes con la revolución industrial, es decir, desde el siglo XIX, ¿no? Pero antes del siglo XIX también hubo sociedades de artesanos en distintas partes del mundo que empezaron pues a hacer como las bases y las líneas de pensamiento y de acción de lo que significa la política y la lucha de los trabajadores desde distintas orillas, ¿no? El comunismo, el socialismo, el anarquismo, todas las tendencias contrarias a la hegemonía tienen una larga tradición que es de más de 300 años, y todas ellas contribuyeron pues a que hoy tengamos sindicatos y que estemos dando luchas políticas y pedagógicas en distintas formas. Perfecto, muchísimas gracias, John. Voy a destacar, como en el primer caso, dos elementos que van a servir para plantear la siguiente pregunta. De un lado, cuando fijas el inicio de las actividades de FECODE, digámoslo como una actividad de 1959 para recoger lo que ya los sindicatos o las asociaciones regionales venían haciendo, lo que también le da un matiz interesante a lo que ocurría en esos espacios territoriales de cara a las reflexiones que se hacían y a las organizaciones que ya se tenían. Entonces me parece que hay un elemento que luego podremos problematizar. Y el segundo que quiero destacar es cuando señalas de qué naturaleza han sido las luchas que han dado los sindicatos, como de en qué se relacionan, y hablaste de dos cosas. De un lado, el oficio como una cierta necesidad de regular salarial, laboralmente, lo que significaba ese oficio de ser maestro o maestra en esa época, y dos, lo articulaste a la idea de que esas luchas tienen que ver también con el cambio social, o sea que no es solamente un ejercicio gremial de profesionales, sino el anhelo de transformar una asociación, y eso tiene que ver con la articulación con otros movimientos sociales, como ocurre en 1982, que también lo ha destacado Elkin y lo señalas, esa unión entre sindicalismo, movimientos sociales, academia, maestros y maestras, para producir ese gran acontecimiento que se denominó movimiento pedagógico, y que, bueno, todavía tiene algunos ecos que resuenan. Seamos más o menos románticos frente a las posibilidades de que esto continúe de alguna manera. Entonces, como que con estos elementos ya nos ubicamos. Ha habido una intencionalidad clara del sindicalismo de pensar la educación, de la necesidad de agrupar a las personas para tener mejores condiciones de trabajo y también para producir mejor ese oficio, y eso me permite hacer una pregunta. Voy a empezar esta vez con John Olimpo sobre lo que significa el CEID, ¿cierto? ¿Por qué una organización sindical que en principio pareciera estar alejada de algunos temas, ya nos aclaraste que no, se interesa por crear como un espacio, una dirección, una organización dentro de ella misma que tiene a su cargo una tarea de investigación? Bueno, hay que entender que el momento político de los 70 y de los 80 es el principal antecedente de esto, ¿no? Y aparte de eso hay un hecho circunstancial que fue el detonante de que se moviera el sindicalismo de la estructura gremial a preocupaciones sociales, políticas y por supuesto educativas y pedagógicas. Uno son los paros de la década del 70, los paros cívicos nacionales. Movieron los sindicatos de sus reivindicaciones estrictamente gremiales y se entendieron que había que participar en la dinámica social y política del país, que las luchas agrarias, indígenas, las luchas de los sectores populares, las luchas por la vivienda eran importantes, ¿sí? Y en ese contexto
hay un hecho institucional y es que el gobierno en la década del 80 produce unos lineamientos curriculares estandarizados, homogéneos, que se llamaron nuevos marcos curriculares y propuso una estrategia pedagógica que se llamaba la tecnología educativa y el diseño instruccional, ¿no? Que era una cosa pensada desde el conductismo, y eso significaba un emplazamiento de los profesores y unas dinámicas de enajenamiento y de extrañamiento del oficio docente, la práctica pedagógica, porque el docente quedaba sometido a unos dispositivos de regulación demasiado poderosos que controlaban minuto a minuto su quehacer en la clase. Entonces, ahí, gracias a esa imposición arbitraria, uno dice gracias entre comillas, ¿no? Pero esa acción estatal con ese enfoque del constructivismo que coartaba la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, y que venían de esa lógica, es lo que permitió que se aglutinara el sindicalismo con la pedagogía, ¿no? Por otro lado, había varios grupos pedagógicos que ya venían trabajando la idea de diferentes enfoques pedagógicos. Existía el grupo pedagógico de UAT, la escuela de AIPE, las comisiones pedagógicas del Guaviare, los círculos pedagógicos de la ADE, los anillos de pedagógicos. Bueno, existía un espectro muy amplio, no solamente dentro del magisterio, sino en las universidades, los grupos de investigación de la práctica pedagógica, y el grupo de investigación sobre ciencia y pedagogía, y existía pues una múltiple expresión de corrientes de pensamiento que estaban trabajando la pedagogía y que vieron en una amenaza esos lineamientos curriculares, y eso permitió que el Congreso Federal los aglutinara y los incorporara. Se entendió pues que FECODE tenía que preocuparse por la educación, que la educación no solamente por las condiciones laborales de los maestros, sino por la educación misma, y por la educación pública. O sea, el primer punto que logra el Congreso de Bucaramanga de 1982 es de ampliar el espectro de la lucha de FECODE a esa defensa de la educación pública, y al lado de esa defensa pública se vio la importancia de liderar el movimiento pedagógico, de entrar a interactuar con los educadores, con los investigadores, y crear esa idea de que había que defender el lugar del maestro como sujeto de saber pedagógico, y que había que defender una identidad del maestro, reconociendo el maestro a partir de su condición como sujeto de saber pedagógico, y que eso estaba articulado a la lucha por una educación pública y a la lucha de las reivindicaciones por el maestro. Y ahí es donde se crea el CEID, con la tarea de que exista pues un centro de estudios, de investigaciones, que esté al tanto de lo que acontece en la educación, de lo que ocurre en la pedagogía, que haga formación en los maestros y que se encargue de organizar, de crear los equipos de estudio y de trabajo que dinamicen dentro de la federación el movimiento pedagógico, ¿no? Ese es el propósito. Así fue que se creó, con esa intención de que debe ser institucionalmente el trabajo de la pedagogía, y buscar los nexos de pedagogía con sindicalismo desde ese momento, a partir de una institución dedicada a ello, ¿no? Algunos sindicatos la han acogido, otros no. Ha tenido unas dinámicas fluctuantes, ha habido discontinuidades, ha habido rupturas en ese proceso histórico de los CEIs, pero finalmente los CEIs siguen existiendo y siguen haciendo trabajos por organizar, por convocar, por reunir a los maestros alrededor de la pedagogía, y por mostrar que la pedagogía no es simplemente de eso se trata. O sea, hay que enfrentar esas visiones instrumentales de la pedagogía que piensan que la pedagogía se reduce a métodos y que se reduce a fórmulas para la enseñanza. No, la pedagogía es una visión de mundo que tiene que ver con la educación, y de cómo esa visión de mundo que tiene que ver con la educación implica unas problematizaciones sobre el quehacer de los maestros, y esas problematizaciones se pueden
en algunos casos volver también políticas y en otros casos tienen que vínculos con lo laboral y con las múltiples dimensiones que coexisten en la dinámica de la vida escolar, social y política de los maestros. Perfecto. Muchas gracias, John. Voy a destacar 2 elementos para hacerle la misma pregunta a Elkin desde el recorrido que él tiene de esa revisión histórica y el conocimiento in situ de lo que ha significado el CEID para Dida. El primero es que usted relata ese cambio, es una constante también en lo que respondían antes, del paso de los temas básicamente gremiales o únicamente gremialistas a cuestiones de carácter social que por supuesto vincula o hermana al sindicalismo docente con otra serie de movimientos que van surgiendo o emergiendo, digámoslo de manera dispersa, todos en pro de exactamente lo mismo que es ese cambio social necesario para la justicia. Entonces ese me parece que es muy importante. Y el segundo es la naturaleza que usted le destaca de lo que significa el CEID como un centro de estudios para la formación, para la investigación, para el reconocimiento, para la reunión o digámoslo para la articulación de lo que antes ya señalaba usted como una serie de movimientos de carácter local y territorial, que fue lo que junto dio inicio al movimiento pedagógico, porque ahí vamos teniendo pistas para responder esa pregunta que en el día de hoy tenemos, es ¿qué le aporta el sindicalismo a la pedagogía y qué le aporta la pedagogía al sindicalismo? Elkin, del CEID. No, pero primero saludar a John. Yo soy un tipo maleducado. No. ¿Cómo es que no he saludado a John Ávila? Que por allá nos vimos en la conmemoración de los años del movimiento pedagógico y que es un destacado líder pedagógico del CEID y bueno, tiene una visión amplísima y universal de todos estos asuntos que estamos tratando. Volviendo a lo historiográfico, recordemos que hubo un congreso pedagógico como en 1917. Por aquí, por Adidas, se habló de un congreso pedagógico en el 66. Y quiero decir también que si Adidas se fundó en el 51, el primer movimiento sindical se hizo en el 61, o sea, a los 10 años. Y todavía no hablábamos de pedagogía, hablábamos de esa miseria que nos narra Fernando González en El maestro de escuela. No había escalafón, los sueldos se retrasaban. Recordemos que por eso fue por lo que se dio también la famosa marcha del hambre. 1966. Pero bueno, avancemos y avancemos. Todos esos movimientos que John manifiesta, del doctor Federici, el mismo grupo de Antanas Mocus, y ese aporte extraordinario que ha hecho el grupo de la investigación de Historia de la práctica pedagógica. De Historia de la pedagogía, con Alberto Echeverri, y bueno, todos estos magos, llamémoslos así, que nos han aportado tanto. Y yo estuve en el 82 en Bucaramanga, estuve en el Congreso Pedagógico, con el maestro Abel Rodríguez, que fue uno de los que hizo esa ruptura con el sindicalismo clásico, solamente reivindicativo, solamente de lucha de corte sí, económico, y para esa época también en cuanto al estatuto. John hablaba del paro cívico nacional, que se inscribió dentro de las luchas del decenio de los 70 por conseguir el estatuto docente, que hubo varios paros a Galán Sarmiento, a Durán Duzán, hasta que con Turbay y Lloreda se firmó en el 79, o sea que fue todo el decenio de los 70 por la reivindicación del estatuto docente. Pero bueno, en Bucaramanga se dio el movimiento pedagógico por votación. Eso es irónico, paradójico. Vamos a hablar de CEID y vamos a hablar de movimiento pedagógico por votación, y ganamos los que en esa época nos llamaron, John, pedagogicistas, ganamos por algunos votos o por unos votos. Pero los congresos pedagógicos, posteriormente vino ya la creación del CEID nacional, se recomendó a los sindicatos que fundaran CEID regionales. Adidas cumplió la tarea y Adidas sigue siendo como uno de los CEID de más continuidad, más coherentes con las políticas de FECODE. Ya John insinuó ahí que algunos sindicatos todavía son renuentes, pero eso viene desde la posición política que tienen.
y de la concepción, inclusive yo creo que también desde la concepción pedagógica que tienen, porque si vamos más adelante, si no es por el sindicalismo, al contrario, si no es por la pedagogía, y por el sindicalismo, los maestros colombianos no hubieran oído hablar de Antonio Gramsci, hablar de Paulo Freire, hablar de Zuleta. Fue movimientos avanzados y de conocimiento de estos pedagogos los que hicieron que del sindicato se conocieran los CEID y se hicieran seminarios, y aquí en Adida, por ejemplo, se ha trabajado mucho a Vygotsky. Estos pedagogos, si no hubiera sido por esa relación sindicato y pedagogicistas, entre comillas, esos pedagogos no se hubieran visto, porque las facultades de educación en la normal no se veían. En la normal era San Juan Bautista de la Salle, y bueno, lo más liberal fue don Agustín Nieto Caballero de la Escuela Nueva, y yo creo que todavía sigue siendo una escuela muy confesional, muy de asuntos que hay que decolonizar, pero bueno, hay muchos avances. Se creó la revista Educación y Cultura, que está cumpliendo años también, o van a conmemorar un cumpleaños, donde se ha difundido temario no solamente pedagógico, sino temario para tratar de influir y de convencer a los maestros que esa relación pedagogía y sindicalismo va a ser una mejor calidad de educación, va a ser una calidad mejor de maestro. Porque el origen de esto, y como lo plantearon, no sé si en el primer programa, tal vez desde la concepción de Gramsci, que debemos ser buenos maestros, buenos ciudadanos, buenos sindicalistas. O sea, esa congruencia entre todas estas dimensiones de lo sindical y lo pedagógico, lo cívico y lo político. Listo, muchas gracias, Elkin. Voy a recoger dos elementos de este planteamiento que ha hecho Elkin. El primero es destacar que ha señalado que antes del Congreso de 1982 hubo otros dos eventos que podrían plantearse como unos antecedentes específicos, el de 1917 y 1966, de esa relación entre sindicalismo y pedagogía que has destacado muy bien como una relación productiva y fructífera que llevó a cabo o que permitió mejor abordar unos autores, unas temáticas, pero además de centrarse de eso que señalaste como un sindicalismo clásico reivindicativo y pasar como a una idea que ya enseguida volveremos a ella, de que maestros y maestras requieren un conjunto de saberes para ser más que técnicos enseñantes en las aulas de clase, un poco como decía John Olimpo, no solamente desde la tecnología educativa meros instrumentos, sino que son sujetos pensantes que tienen una incidencia directa y clara sobre lo que significa la transformación social, ¿cierto? Y eso hace que pensemos en un elemento de esa relación entre sindicalismo y pedagogía, sobre ese estatuto intelectual a partir de los trabajos de Gramsci, que para esa época de ese congreso pedagógico, que ya no sería el primero, sino quizás el tercero de 1982, pues fue una de las categorías, digamos, los más empleadas, a la que se le ha dado, digamos, lo más uso y en la que se destaca efectivamente el valor que tiene esa reivindicación intelectual de maestros y maestras. Y dos, el otro elemento que quiero destacar, que me parece muy importante, y es de qué manera separarse o distanciarse de eso que denominaste sindicalismo clásico reivindicativo lleva a que se les dé una etiqueta de pedagogicistas, quizás una etiqueta peyorativa, una etiqueta de señalamiento de que esto podía tener alguna incidencia en el movimiento sindical, quizás una especie de fractura, como cuando se discute hoy de si los asuntos de género en los sindicatos desplazan la noción de clase y entonces eso se vuelve supremamente grave. Pues aquí también estaríamos hablando de si esos pedagogicistas, con la introducción de todos los temas que has indicado, lo que producen es una fractura en un sindicalismo que pretendía básicamente ser reivindicativo y que con los movimientos del 70 muestran que requieren una serie de articulaciones con otros movimientos sociales, ¿cierto? Eso me parece que está muy importante allí. Yo voy a plantear ahorita, a partir de lo que hemos señalado, que el primer eje de la pregunta es qué le ofrece,
¿qué le aporta el sindicalismo a la pedagogía? Y para pasar como a la segunda versión de esta, y es que eso primero que le aporta es una articulación con el mundo de la movilización social, de un sindicalismo intelectualizado que busca o procura esa transformación social por la vía de la educación, que no piensa solamente que las armas son el camino, sino que la educación es el instrumento específico que llevaría a eso. Ese sería como un primer elemento. El segundo es el hecho de que se constituyan unas entidades como los CEI, como espacios de formación, que da cuenta también de que maestros y maestras son sujetos que estamos en formación permanente, que requerimos articular ese saber con la lectura del contexto y con la lectura política, que es el otro elemento que Elkin ha señalado, ¿cierto? Como esa profusión de manifestaciones, de descontentos en la década del 70, se articula, por supuesto, con unas búsquedas también desde la escuela. Ese sería el segundo elemento. Y el tercero, que lo señalaba John Olimpo, tiene que ver con esas condiciones políticas del Estado para la, digámoslo, excesiva regulación del oficio de maestros y maestras en el ámbito de la escuela a través de esa idea de la tecnología educativa, que es lo que lleva como a una concepción o a una conciencia de que es necesario transformar ese punto particular de relación, ¿cierto? Hilda, yo quisiera preguntar en esta discusión, en este debate, si desde el sindicalismo ese tipo de consignas que agitamos por muchos años tenían que ver con la educación y la pedagogía. Cuando unos hablaban, el maestro luchando también está educando, ahí es una consigna. Otra consigna de otro grupo que relaciona lucha sindical con lucha política, pedagógica y educativa es por una educación científica de masas, hablamos ese tipo de consigna, una educación laica, decíamos nosotros, una educación laica, científica, gratuita y al servicio del pueblo. Son consignas que se llegaron a radicalizar en otras consignas, o revolución socialista o caricatura de revolución, decíamos algunos, los socialistas de la época. Entonces ese tipo de consignas también agitaron, y yo tengo por ahí un capitulito en un libro que se llama De la lucha nacen versos. De la lucha nacen versos. Entonces, ¿cuáles eran los versos? Poesías, coplas, canciones que mostraban cómo se iba dando la lucha, tanto reivindicativa como pedagógica y sindical. Y me parece muy importante el tema que introduces, Elkin, porque esas consignas creo que están también en el marco de eso que has señalado antes, de esos pedagogicistas, ¿cierto? De extender más allá también la función de maestros y maestras y articularla y vincularla a los ejes políticos, y que coincide con eso que has destacado como una lucha político-social o sindicalista y pedagógica, o pedagógica y política, que le va dando como sentido a eso. Yo quiero pasar rápidamente, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero la segunda parte de la pregunta que teníamos al inicio es qué le aporta la pedagogía al sindicalismo. Elkin ha destacado algunos elementos de manera sucinta, que son, digámoslo, ese encuentro con algunos intelectuales, no propiamente porque vinieran de la pedagogía, sino con algunas lecturas intelectuales que abrieron el panorama, ¿cierto? Que ingresaron otras categorías de análisis, que permitieron confrontar y contrastar lo que pasaba en la cotidianidad de la escuela, y eso, por supuesto, lo que hace es alentar la necesidad de ampliar el marco de interpretación de lo que significa la lucha sindical docente, ¿cierto? Que no es solo reivindicativa, sino que en el marco de lo que tenemos hoy en este programa es una lucha político-pedagógica que está anclada a conceptos que hoy podríamos denominar como el marco de la justicia social, que está desde el origen mismo, como destacabas, de las luchas de la década del 70. Yo voy a empezar a recoger, creo que nos va a quedar pendiente esta pregunta, solo voy a lanzar que para así como era necesario tener un contexto de lo que significaba el sindicalismo, es también importante para hablar de esa relación entre el sindicalismo y la pedagogía, partir como de alguna manera de una noción de pedagogía que, por supuesto, en este caso estaría anclada a lo que fue esa
esas primeras articulaciones con los movimientos sindicales, que se expresó en el movimiento pedagógico, que no nos permitiría establecer o elegir una de las muchas opciones que tenemos hoy en Colombia, que son interpretadas desde distintos ejes, sino que quizás tomamos, como señalaba ahorita Elkin, algunas elaboraciones que hizo Gramsci también en sus estudios, que no son necesariamente pedagógicos, pero que tienen un matiz que analiza lo que pasaba en la escuela, y es hablar de la pedagogía como una respuesta específica que se da a una concepción de mundo, que en este caso la escuela es la responsable de presentar, de agenciar, de ampliar, ¿cierto? Como de promover, no indicando que sea la única, sino que la escuela tiene ahí una labor social, ética, política, ciudadana, pues de darnos como alguna esperanza de lo que significa eso. Me voy a permitir recoger unos primeros elementos como de esa relación de qué le aporta el sindicalismo. Yo te aportaría un minuto para Dale. ese cierre. Hay una entidad, una institución que se llama CUT, que tiene un departamento de educación y cultura. Hay una institución que se llama FECODE, que tiene CEID. Ahora que esos astros se están alinderando, como en unos mismos propósitos, sería muy interesante que, como la sociedad nos está imponiendo tanto al sindicalismo como a la pedagogía nuevos temas, el asunto de la inteligencia artificial, el asunto de los feminismos, las minorías, el asunto del clima, las diversidades, las minorías, los estudiantes digitales. Sería muy interesante que estas entidades, estos departamentos, tanto CEDIC como Departamento de Educación y Cultura de la CUD, se juntaran, se organizaran, y por qué no plantear eso en el currículum, por qué no plantear eso en los planes de estudio. Así cerraría yo como esa relación pedagogía-sindicalismo. Parece muy interesante. Voy a tenerlo acá y voy a mencionar solo 3 aspectos de esto como para cerrar esa primera pregunta, ¿cierto? Lo primero es que el sindicalismo, la pregunta de qué le aporta el sindicalismo a la pedagogía, de un lado, para destacar lo que ya señalábamos previamente, es, digámoslo, como un descentramiento de categorías teóricas vacías o ajenas al contexto, y lo vincula con una lucha efervescente de movimientos sociales y en algunos casos reivindicaciones económicas por el oficio, pero que poco a poco van mutando a su articulación con una serie de reclamos por la calidad de la educación, ¿cierto? Como necesidades de convertirse en eso. La segunda es que en esa misma línea le permite el sindicalismo pensar desde el sujeto, en este caso de quien es maestro o maestra con su oficio, con la identidad, los retos que asume, con esos nuevos temas que has destacado, y entonces el sindicalismo le ofrece ese sujeto para pensar, le ofrece a la pedagogía ese sujeto para pensarlo en una serie de contextos, relaciones, de tramas de poder, pero también de tramas de libertad y reivindicación, con la esperanza quizás de que eso aporte claridades frente a lo que se logra. Y el tercero es que desde el CEID, y como destacabas también desde la CUT, el que tengan unas agrupaciones, unas entidades que se encargan de asuntos de educación y cultura o de asuntos de formación docente y de investigación, por supuesto es un gran aliento, porque permite articular la formación, digámoslo, usando un término que desde la década del 70 se ha vuelto muy conocido y que hoy toma vigencia nuevamente, que es la educación a lo largo de la vida, para plantear la necesidad de que como maestros y maestras necesitamos estar una y otra vez articulados a esas demandas actuales de las luchas sociales, políticas, económicas, y también de estos temas que has señalado. Por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Si ahora, como antes, esta inteligencia artificial se dice que va a acabar con las escuelas porque son más efectivas, como se dijo en la década del 60 cuando llegaron los computadores, o si por el contrario eso supone la necesidad de una reformulación de eso que han planteado como identidad docente y por supuesto de ese sujeto, ¿cierto? Ahí quedaríamos como con una primera aproximación al tema. Nos quedó faltando la segunda pregunta, ¿cierto? Es ¿qué le aporta la pedagogía al sindicalismo? ¿De qué manera podemos como concebir esto?
y qué pensaríamos que puede ser esa relación, ¿cierto? Entendiendo ya, como lo señalaba Elkin, que una primera parte tiene que ver con, digámoslo, como un ethos intelectual de aproximación a la tarea del oficio, a la mirada que se tiene, no porque sea la única, sino porque amplía la perspectiva. Afortunadamente este programa continúa, hay otras sesiones y entonces invitarán nuevos pedagogos y la conversación continúa. Perfecto, muchas gracias. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.